todos los días con agua templada, recordemos que presenta una neuropatía, por lo tanto tiene dificultad para percibir si el agua está muy caliente o muy fría y eso le puede generar lesiones. Que la temperatura la controle con las manos, generalmente las manos siguen percibiendo hasta últimas estadios de la enfermedad esa diferenciación entre lo frío y lo caliente, y no sumergir los pies durante más de 3 minutos. Si utiliza palangana o algún tipo de lugar para hacer inmersión. El secado, una vez bañado, es muy importante, sobre todo en los espacios interdigitales, a través de los dedos, y es importante instruirlo tanto al paciente como a familiares que revisen en particular, ya que son los primeros sitios donde se generan úlceras o lesiones. Con respecto a la humectación, hay que humectar con cremas propias que se pueden utilizar, hay algunas marketineras que se usan para diabetes, o también se puede utilizar vaselina sólida tanto en talón como en la zona del metatarso y en el dorso, no así en los espacios interdigitales, por la razón en la cual venía hablando, y se puede utilizar piedra pómez una vez que se termine de bañar, pero suavemente cuando las callosidades son bastante marcadas. Con respecto al cuidado de las uñas, también es importante limarlas o hacer los cortes en línea recta, no tratar de curvarlas, sobre todo porque una uña encarnada en un paciente diabético puede ser el inicio de una serie de problemas bastante marcados. Si el paciente presenta alguna alteración física o visual para hacer los cuidados y el familiar no se anima, sí es conveniente que lo controle y realice controles semanales con un podólogo. La principal pregunta que se hacen los pacientes es con respecto a las medias y a los calzados. Doctor, ¿qué calzado puedo utilizar o qué calzado me conviene? Y con respecto a estas pautas sí es importante ser bastante estricto o certero, en el sentido que tiene que ser un calzado cómodo para el paciente. Tiene que ser de taco bajo, de punta ancha, evitar los calzados angostos porque eso generan roces e hiperkeratosis y eso puede ser el inicio de una lesión. Y sobre todas las cosas, que no tenga costuras internas. Instruirlo al paciente de que revise con las manos y toque el calzado, que no haya ninguna costura, nada que le pueda generar un roce o una ulceración. Sobre todo si va a utilizar calzados nuevos, que tenga un periodo de adaptación, que no compre un par de calzados y lo utilice durante 8 a 10 horas, porque si a nosotros habitualmente nos puede generar una úlcera o un callo, en estos pacientes ese tipo de lesiones puede ser bastante graves. Que examinen diariamente sus calzados, ver que no estén rotos, ver que no se hayan clavado una piedra, una tachuela, un pedazo de vidrio, que a veces ellos con sus neuropatías no pueden percibirlo, a diferencia de aquellos pacientes no diabéticos. Entonces sí es importante ese tipo de prevención, y sobre todas las cosas instruirlo a que no caminen descalzos, ni en su casa, ni en la playa, ni de vacaciones, porque pueden generarse lesiones plantares que después ser lesiones pequeñas que progresen a lesiones bastante más severas. Y con respecto a las medias, utilizar medias de algodón, no muy apretadas, no demasiado holgadas, y que no tengan costuras o elásticos que compriman la circulación. Recordemos, no solamente tiene alteraciones neurológicas, sino también vasculares periféricas. Entonces, el tipo de medias de compresión ayuda a generar más lesión de la que ya tienen estos pacientes. Y evitar el uso de bolsas de agua caliente, y si se van a aplicar hielo por algún esguince o por algún golpe, que sean periodos cortos y controlados. Con respecto al examen de los pies, como veníamos diciendo, que sea en un buen lugar, con buena luz sobre todo. Si no lo puede hacer el paciente, instruir, como les dije previamente, un familiar. Si puede acercarse, si él no se lo puede ver directamente, utilizar espejos o lupas para poder visualizarse. Y en caso de que se detecte alguna lesión, una úlcera pequeña, consultar de inmediato al médico para poder realizar el tratamiento inicial. El último punto, con respecto al ejercicio, son pacientes que tienen riesgo cardiovascular, que a veces suelen tener aumento de su peso y su índice de masa corporal, y todos los mandan a caminar a estos pacientes. Usted debería salir a caminar. ¿Es importante que salgan a caminar? Sí, es muy importante, pero más importante aún es que lo hagan con el calzado adecuado. Por eso también la parte de la elongación y la ejercitación con el kinesiólogo es importante, para evitar que, por hacer ejercicio en medida de su patología, genere lesiones por apoyo en estos pacientes. Ahí abajo, el último punto en rojo, uno observa que a estos cuidados deben sumarse el control de la glucemia, no fumar
y realizar controles regulares con su equipo médico. Ahí viene el concepto del cual yo les hablaba previamente del trabajo multidisciplinario. Con respecto al riesgo de las complicaciones en traumatología y en pie diabético, uno se enfoca básicamente a la neuropatía y a la enfermedad aterosclerótica. ¿Cómo uno puede definir una neuropatía de un modo sencillo? La neuropatía se puede definir como que el paciente falla en reconocer una parte de su cuerpo que no reconoce como propia. Y en el pie diabético se conocen tres tipos de neuropatía. Por un lado está la neuropatía motora, la neuropatía sensitiva, que es la primera causa de ulceración en estos pacientes. También está la neuropatía motora. La neuropatía motora se manifiesta a través del parálisis de los músculos intrínsecos del pie, con rigidez articular. Esto conlleva a una concentración de las presiones, y esto conlleva nuevamente a hiperapoyo y a posterior desarrollo de úlceras. Y también es muy marcada la debilidad del tendón tibial posterior, que en los pacientes diabéticos le va generando un pie plano adquirido del adulto progresivo, y es también una causa de consulta bastante importante. Por último, está la neuropatía autonómica, que como uno la puede pesquisar o ver en los consultorios, son pacientes que presentan ausencia de sudoración, pérdida de las faneras, o sea que tiene disminución de pelos en las piernas, disminución de la temperatura, si uno lo compara con el miembro contralateral o con otro segmento del miembro inferior, y también se produce sequedad y resquebrajamiento de la piel, y ese puede ser la puerta de entrada para posibles infecciones en el miembro inferior. Respecto a la insuficiencia vascular periférica, aquí está cómo se mide el índice tobillo y brazo de que les hacía referencia al inicio de la charla. Su valor tiene que ser cercano a 1, su valor normal. Si son pacientes que presentan menor o igual esa relación a 0,6, cuando uno tiene que realizar algún procedimiento quirúrgico, se contraindica la exsanguinación o la compresión vascular del miembro, mientras que si da por encima de 1,3, no es que es muy bueno ese valor, mientras más alto de 1 mejor, sino que esto puede manifestar que tenga calcificaciones en las arterias del miembro inferior, con lo cual sea mucho más difícil lograr una revascularización o algún tipo de bypass en estos pacientes. Este cuadro lo que trata de buscar, si bien no quiero aburrirlos o mostrar más que nada, es los distintos caminos por los cuales, tanto por la enfermedad vascular periférica y por la neuropatía, pueden terminar en una lesión de ulceración, y sobre todas las cosas la complicación más temida por estos pacientes, que es llegar a una amputación. Por eso es importante trabajar en las medidas de prevención para no llegar al final de esta cadena. Con respecto a las clasificaciones de úlceras, hay varias. Hay distintos estadios en la clasificación de Wagner que van del 0, que es una zona de hiperpresión agravada por el calzado, hasta el estadio 5, que es una gangrena extensa. Y también las clasificaciones de isquemia son variadas, de la A a la D, desde un miembro no isquémico hasta aquel miembro que presenta una gangrena completa del pie. Más importante que estas clasificaciones es evaluar, cuando uno observa un pie de un paciente diabético, es observar la perfusión que tiene, como el algoritmo SPEDIS, que es vinculado al pie, donde la P es ver la perfusión, o sea, qué grado de circulación tiene, qué extensión tiene la lesión. La D, que es profundidad, en el inglés es deep, por profundidad, es ver si es superficial, profunda o si tiene exposición ósea, ver si están infectados o no, cuál es la alteración o no que presenten de la sensibilidad. A partir de esto uno puede definir el tratamiento de estos pacientes. Si es una lesión neuroisquémica, lo primero que uno tiene que determinar es si estas oclusiones arteriales se pueden corregir o no. Si se pueden corregir, uno puede realizarles curaciones húmedas a estos pacientes, y si no las puede corregir, el camino es de las curaciones de tipo seca, como se observa en estas imágenes, que es una lesión distal en el hallux, que es muy difícil de poder revascularizar una zona tan puntual. Entonces, en estos casos, conviene hacer las curaciones de tipo seca. La pueden hacer con unas gasas embebidas en alcohol. También hay gasas embebidas combinando iodo povidona al 10% con alcohol al 70%, pero lo más práctico, lo más habitual que uno puede tener en un consultorio es beber una gasa y con alcohol y hacer este tipo de curaciones. Distinto es cuando la lesión es de tipo neuropática, no vascular, donde lo importante es corregir los apoyos que tiene el paciente
y realizar curaciones de herida de tipo húmeda. Entonces, en estos casos, el tratamiento está dado por múltiples factores. Por un lado, desde la traumatología, lo primero que uno hace es restringirle la carga corporal, o sea, que no pise con ese miembro afectado. Uno este punto lo puede realizar con yesos de contacto total, por lo menos está descrito en la bibliografía, no es de utilización por parte mía o del equipo de trabajo con el que nos manejamos, pero sí utilizar las ERCAS, que son unas botas Walker que en su interior vienen con un almohadillado y por fuera viene con un manguito neumático, como el que se utiliza para tomar la presión, y uno le puede dar cierta compresión para que esté más acolchado ese pie y no esté tocando. Si ustedes conocen las botas Walker, son familiarizadas, son de un plástico muy rígido, entonces si uno apoya sobre eso va a agravar la lesión, pero si lo puede controlar del modo neumático es mucho más práctico para el paciente y para poder movilizarse, sobre todo le permitiría incluso poder apoyarlo en este tipo de botas. Como decíamos recién, las curas húmedas a través de gasas impregnadas, hidrogeles, hidrocoloides o alginato de calcio. Y en este último punto, con respecto a las curas húmedas, el primero que lo describió fue George Winter en 1962, donde el concepto de curaciones de heridas fue revolucionaria por describir el ambiente húmedo, ya que demostró que la cicatrización en este tipo de ambiente era mucho más rápida y mejor que en el ambiente seco. Primeramente fue experimental en cerdos, pero después, a lo largo del tiempo, se empezaron a publicar trabajos donde se demuestra que esto acelera los mecanismos de epitelización de la piel en un 30 o un 40%, que favorece las distintas etapas del proceso de curación, que limita la entrada de bacterias patógenas y de ectoparásitos, pero sobre todas las cosas, disminuye el dolor de los pacientes y permite el contacto con el exudado que se genera en las heridas, que es rico en factores de crecimiento. Este es un ejemplo de un debridamiento quirúrgico del caso que les mostraba inicialmente, cómo tenía un fondo granulante y les permitió poderse realizar curas húmedas para lograr la cicatrización posterior. El debridamiento de ese tipo de lesiones uno lo puede hacer quirúrgicamente, como les mostré, o utilizar distintos tipos de ungüentos, como por ejemplo el Ibuxol, que contiene colagenasa. También la fibrinolicina es bastante buena para poder lograr el desteche de este tipo de heridas. Entonces, haciendo un resumen, yo lo que les muestro en la imagen es que hay distintas fases y distintos tipos de herida en los pacientes diabéticos, y que en cada fase se puede utilizar un tipo de curación distinta, agregando a su vez el uso de alginato de sulfato de plata cuando hay presencia de infección en estas heridas. Como les decía recién, cuando hay infección, uno tiene que trabajar con el equipo multidisciplinario, hablar con el cardiólogo para ver qué riesgo tiene la cirugía que uno quiere hacer, hablar con el clínico para regularizar la glicemia, pero también poner al tanto al familiar como al paciente de que primero hay un riesgo de vida cuando uno tiene que hacer una amputación a nivel infrapatelar o supracondilia, y posteriormente evaluar qué riesgo tiene la extremidad en general. Distintas son, esto estábamos hablando más de heridas agudas, distinto es cuando ya viene un paciente con una herida crónica en un pie diabético, donde el abordaje terapéutico está enfocado a cambiar los apoyos del paciente y mejorar sus factores generales de su estado general, y realizar las curas haciendo las curaciones húmedas. Y evaluar cuáles son aquellos factores que retrasan la cicatrización y por qué se cronifican estas lesiones, que por un lado es el edema y el exudado, el otro es el control del dolor, porque por más que sean son pacientes que tienen neuropatías y alteración de la sensibilidad, muchas veces son pacientes que presentan hiperalgesia, no todos los pacientes diabéticos presentan ausencia de dolor. Y el tercer punto y más importante es que estas heridas crónicas suelen ser heridas ya sobreinfectadas, y también el control de la infección y ver cómo hacer el tratamiento es muy importante. Y esto lleva al último punto que quería comentarles con respecto a la terapia avanzada de las heridas. Dentro de las terapias avanzadas para la cicatrización de estas heridas, uno puede citar al uso del VAC, que es un sistema de presión negativa en las heridas, el uso de plasma rico en plaquetas, que está bastante en auge para este tipo de curaciones. Últimamente hay trabajos que están tratando de vincular la eficacia de la cámara hiperbárica, en qué tipo de pacientes se puede utilizar, y el desarrollo de matrices orgánicas para suplir deficiencias de cobertura de herida
como de distintas marcas. Hay Pomogram, Integra, que es bastante cercana a distintas capas de piel muy parecida, tratando de reproducir nuestra contextura dérmica, y también se utilizan matrices porcinas para poder cubrir defectos. Entonces, como me venía hablando, dentro del tratamiento, la terapia por presión negativa, cuyas siglas son BAC, fue descrita inicialmente en la literatura de la cirugía plástica. Ayuda a remover el edema crónico que tienen estas lesiones, se utiliza mucho en úlceras diabéticas, en enfermedad vascular periférica, y ayuda a controlar la infección y el exudado. Actúa aplicando una presión negativa controlada y uniforme en la herida, remueve el edema, el flujo intersticial, ayuda en estos pacientes a aumentar el flujo sanguíneo local, esto conlleva a un aumento de la cicatrización, ayuda a remover el material infeccioso y sobre todo promueve un ambiente húmedo como el que se necesita para la curación en estas heridas. Hay muchos trabajos respecto del uso del BAC, pero por sobre todo en úlceras crónicas se demuestra que una gran mayoría logra un cierre de estas heridas en aproximadamente 2 meses y medio, 3, depende del estado general del paciente, de la extensión y del tamaño de las lesiones, pero hay muchos trabajos, sobre todo en úlceras crónicas diabéticas, que un porcentaje importante puede cerrar las heridas en este tiempo. El BAC no solamente se utiliza para úlceras diabéticas, se utilizan para úlceras por presión o decúbito, para úlceras vasculares, para fracturas expuestas, para la fijación de colgajos en cirugía plástica y también para quemaduras de espesor parcial. Es un sistema que se puede hacer sanatorialmente, pero también se permite que el paciente lo pueda utilizar domiciliariamente. Es un equipo bastante portátil que la mayoría de las casas de ortopedia disponen de personal para hacer el recambio de las esponjas y de todo el material al menos una vez por semana. Aquí hay distintos casos. Esta es una lesión por abrasión donde uno observa en la imagen de la izquierda la exposición de tejido tendinoso y cómo con el uso del BAC uno permite ir llenando ese defecto e ir cubriendo la parte tendinosa. Y por último, el uso de factores de crecimiento plaquetario, o lo que se conoce como PRP, cuyas indicaciones son en lesiones crónicas o agudas, donde es necesaria la repitelización, son lesiones resistentes por ahí a tratamientos convencionales, y se puede utilizar sobre todo en aquellos pacientes de riesgo, que son aquellos pacientes trasplantados que en diabetes son bastante frecuentes, aquellos que se puedan realizar un trasplante reno-pancreático. El plasma rico en plaquetas, su preparación es ambulatoria, necesita una extracción de 50-60 mililitros de sangre del paciente que se hace en el mismo día de la intervención. Necesita una centrífuga para poder separar el plasma de los distintos componentes de la extracción sanguínea. Y esos tubos donde se conserva la muestra se tienen que mantener en temperatura ambiente hasta el momento de su activación. O sea, entre que le sacan la sangre al paciente y hacer el procedimiento hay un lapso de 6 horas. Eso en quirófano se activa a través con trombina y con carbonato de calcio, y pasado los 8 a 10 minutos se forma un gel como el que se observa en las imágenes, y ahí es donde uno lo puede aplicar en las heridas. Acá hay distintos casos: una lesión por hiperapoyo, tanto por una dehiscencia de herida en una lesión de tendón aquiliano, como una úlcera en la región de retropié por decúbito, y como a los 10 días del apoyo de la colocación del PRP ya uno va notando la cicatrización, cómo va disminuyendo el tamaño de la herida, lo granulante que van siendo los fondos. A los 30 días la siguiente imagen, y como a 2 meses de iniciado el tratamiento ya está cerrada la lesión en la región aquiliana, y prácticamente en el retropié ya está prácticamente cerrada. Este es un paciente que presentó una lesión de Charcot, que llevaba 10 días de evolución por hiperapoyo, por un pie plano adquirido del adulto. Aquí se inicia a los 10 días de esta lesión la colocación del PRP. Fíjense como a los 40 días ya la lesión inicial está bastante más cerrada, con los fondos granulantes. Acá pasado los 2 meses, y ya a los 4 meses de colocación, fíjense que la herida se reduce prácticamente a una zona muy pequeña, cerrando completamente a los 4 meses y medio de tratamiento. Una lesión que puede ser muy grave, que si la dejan evolucionar como está en la imagen de la izquierda, puede terminar en una amputación por debajo de la rodilla. Entonces, muy importante
poder pesquisar estas lesiones a tiempo y sobre todo salvar a los miembros que están en riesgo. Esta es una lesión otra en región plantar, a nivel de fascia plantar, como a los 10 días de iniciar el tratamiento disminuye el tamaño y a los 30 días prácticamente cerrada. Lesión nuevamente a nivel aquiliano, por una licencia de herida, que a los 60 días está completamente cerrada, a pesar de lo que asusta en la imagen de arriba a la izquierda cuando uno lo trata, con factores generales ayudando al paciente, los cuidados y el uso de PRP, uno puede lograr cerrar este tipo de heridas. En la imagen de arriba a la izquierda uno observa una gangrena seca del antepié que requiere una amputación a nivel de la articulación del disfranc, que presenta en la imagen de abajo a la izquierda una dehiscencia de herida y por eso empieza el tratamiento con PRP. Fíjense la imagen de abajo a la derecha, ya a los 60 días prácticamente cerrada, con lo cual le permite después al paciente poder reequiparse, poder empezar a deambular con un calzado adaptado y poder mantener sobre todo la longitud de su extremidad, que es muy importante. Este es un paciente diabético en el cual se le hizo un reemplazo total de tobillo, se le colocó una prótesis de tobillo que al mes de postoperatorio tuvo una dehiscencia de esa herida. Se empezó ahí el tratamiento con PRP a los 2 meses, tiene exposición tendinosa en la imagen de la izquierda. Fíjense como al mes de tratamiento ya estaba disminuido, no tenía exposición de los tendones, y a los 4 meses la herida completamente cerrada, sin ningún tipo de exposición ni de prótesis ni de tejido tendinoso. Otros casos de paciente que tiene amputación isquémica, que requirió una amputación de cuarto y quinto metatarsiano, que ya tenía una amputación parcial del segundo dedo, realizó una dehiscencia de herida, comenzó el tratamiento con PRP, así se veía la herida a los 15 días, y a los 3 meses así se observaba la herida completamente cerrada y apta para poder ser equipado el paciente con un calzado adecuado. Por último, hay distintos estudios clínicos y prospectivos respecto de úlceras neuropáticas en pacientes con pie diabético que demuestran en estudios hechos a doble ciego que el 70 al 80% de los pacientes que se le realizó PRP entre las 15 y 20 semanas tienen una curación completa respecto de los pacientes que no se utilizó PRP, que ese porcentaje fue entre el 15 y el 30%. Otro trabajo que demuestra que en un grupo de 18 pacientes, el 24% que se utilizó PRP a las 18 semanas presentó repitelización de heridas, y hace hincapié que el PRP no es apto para lesiones isquémicas, digamos, porque no tiene la posibilidad de tener los factores de crecimiento por la ausencia de llegada sanguínea. Otros trabajos donde demuestran la eficacia del PRP, como haciendo grupos control entre aquellos que se utilizan PRP y en los cuales no, donde el porcentaje es notoriamente mayor en aquellos pacientes donde uno utiliza PRP, presenta distintas ventajas, ya que es fisiológico, es seguro, uno requiere un pequeño volumen de sangre y de obtención rápida y sencilla, es un procedimiento ambulatorio con pocas complicaciones para el paciente, tiene algunas contraindicaciones en aquellos pacientes que tienen alteración de la función plaquetaria, pacientes con trombocitopenia o hipercoagulabilidad, pero es una terapia muy noble y que sirve bastante para el uso de terapia de heridas. Por último, y para cerrar, vuelvo al concepto del trabajo multidisciplinario, ya que es importante que todas las partes de este equipo multidisciplinario conozcan el trabajo de los otros profesionales. Es muy importante saber qué hace o qué no hace el otro profesional, cómo maneja quien hace los estudios de imágenes, cómo trabaja el que hace todo el tema de revascularización, el cirujano vascular, saber qué hacen los otros colegas y mantenerse en contacto, no trabajar compartimentadamente cada especialidad distinto del otro, reforzar el control metabólico y advertirle a los pacientes respecto de los riesgos cardiovasculares. Yo no lo toqué aquí en la charla, pero cuando uno realiza una amputación, sea infrapatelar o supracondilia, al paciente le conlleva un aumento del gasto cardíaco entre un 30 y un 50%. Esto conlleva que son pacientes que ya tienen un daño cardiovascular y que si uno le agrega este daño para poder deambular, aumentar el gasto cardíaco, promueve y aumenta los factores de riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante realizar prevención
y no llegar a la última instancia para hacer que el traumatólogo solo sea convocado para realizar la amputación. Estimular en los pacientes el estilo de vida saludable, el control diario de sus pies, tanto al paciente como a sus familiares, y sobre todo para todos los que forman parte del trabajo multidisciplinario, desde el enfermero a todos los integrantes del equipo, la formación continua. Cada vez hay más publicaciones respecto de pie diabético, cada vez hay más tipos de curaciones que previenen y uno puede llegar a prevenir mucho las amputaciones. Entonces me parece que es importante, sobre todo si uno se tuviera que ir con un concepto de acá, del trabajo multidisciplinario entre todas las especialidades que yo les dije al inicio. Sin más, muchísimas gracias, espero que les haya sido útil.